Hola a todos, espero que estén muy bien. Gracias a Dios podemos volver a hacer un video después de algunos días para continuar considerando el tema de qué es la iglesia. Hasta ahora hemos visto el progreso del Evangelio de Mateo hasta llegar a la primera mención de la iglesia en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Pero para poder seguir el hilo de este video, si no has visto los anteriores, por favor velos antes de seguir viendo este video. Bueno, hemos visto en los videos anteriores cómo el Evangelio de Mateo tiene un progreso en el cual el Señor se manifiesta al pueblo de Israel, les muestra las reglas morales del reino de los cielos, les muestra los poderes del reino de los cielos, sin embargo el pueblo lo rechaza. Hasta llegar al capítulo 16 del Evangelio de Mateo en el versículo 18, cuando introduce algo nuevo, algo que no estaba en las escrituras del Antiguo Testamento para nada, nos dice en las epístolas de Pablo, en Colosenses, Romanos y en Efesios, se nos dice que la iglesia era un misterio escondido de los siglos en Dios, no estaba en el Antiguo Testamento. Y se nos presenta esta expresión que el Señor hace: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hemos dicho desde el principio, nos hemos planteado la pregunta: ¿por qué en Mateo? Bueno, porque en Mateo nos presenta este progreso, cómo el Señor salió de la casa de Israel después del rechazo, nos muestra un cambio en los tratos de Dios para con la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Hoy en día la palabra iglesia ya no tiene el mismo sentido en el corazón de las personas, en la mente de las personas también, como cuando el Señor la pronunció por primera vez, allí en Cesarea de Filipo. Porque sí, el Señor estaba en la región de Cesarea de Filipo. Eso está en el versículo 13 de Mateo capítulo 16. Y esto es importante también de mencionar. ¿Por qué? Porque Cesarea de Filipo, como el nombre lo dice, fue nombrada según dos personas: César, que era el emperador romano, y Filipo, que es el nombre del rey Herodes, que gobernaba en ese tiempo sobre la región de Judea. Por lo tanto, ahí tenemos al emperador romano, emperador en el sentido de los gentiles, y a Herodes, el que reinaba sobre Judea en ese tiempo, al cual el Señor nos presenta en el capítulo 2 como aquel que quería matar al rey prometido. Bueno, así que nos preguntamos, ¿cuál es el significado entonces de la iglesia? La palabra iglesia que utilizamos en el castellano proviene de la palabra griega eclesia. En los tiempos del Señor Jesús, la palabra eclesia no era una palabra nueva que él había inventado para hacer referencia a sus seguidores. Me refiero obviamente a la palabra propiamente tal. De hecho, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento que se utilizaba en los tiempos del Señor Jesucristo y fue utilizada durante el periodo de los primeros cristianos, aparece 77 veces la expresión iglesia. Es una traducción del Antiguo Testamento, ¿ya? Es decir, que cuando los discípulos escucharon esta expresión, eclesia, para ellos no era una palabra nueva, y al menos entendieron en esencia lo que el Señor quería decir. Obviamente no la profundidad de los pensamientos de la iglesia, eso fue revelado a Pablo posteriormente. Lo que la Septuaginta tradujo como eclesia en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, es traducido comúnmente como asamblea o congregación. Ver, por ejemplo, Deuteronomio 31:30 y 1 de Crónicas 29:1. Ahí encontramos la palabra traducida eclesia en el sentido de la Biblia griega, porque sabemos que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, pero la traducción griega en los tiempos del Señor Jesús traducía estas palabras, asamblea y congregación, para hacer referencia a la palabra eclesia. Bueno, y en un sentido también en el Nuevo Testamento es traducido con este mismo propósito en Hechos capítulo 7 y versículo 38, cuando se hace referencia a toda la congregación de Israel. La palabra iglesia significa llamado fuera. Eso quizás lo has escuchado alguna vez. No les voy a mentir, cuando lo escuché las primeras veces, la verdad, no significaba mucho, sí, llamados fuera. Yo sé que los cristianos son llamados a salir fuera del mundo y no entendía mucho cuál era la diferencia en esta palabra iglesia. Pero a medida que uno va estudiando más, va pidiéndole al Señor su sabiduría, uno puede encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde fue que a mí me dio claridad este progreso y a qué se refería cuando decía llamados fuera.
Yo decía, bueno, llamados fuera del mundo, está bien, llamados fuera de los judíos, sí está bien, pero debe haber algo más. Como mencioné anteriormente, en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 38, Esteban hace referencia a la iglesia o asamblea en el desierto, para hacer referencia a todo el pueblo de Israel que había sido llamado fuera de Egipto para servir a Dios en el desierto. La palabra iglesia también es utilizada en este sentido en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 19:41, cuando, luego del alboroto de Éfeso, el escribano despidió a la asamblea. Eso nos dice allí. Es decir, a los ciudadanos de Éfeso reconocidos como un todo. Comparar con el versículo 29 para que haya más claridad en cuanto a esto. Así que judíos y gentiles tenían su propia iglesia, es decir, su congregación o asamblea, la cual perseguía un propósito en particular y tenía un centro. En el caso de los judíos, el centro estaba en Jerusalén y se era judío por medio de la circuncisión. Así que, cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi congregación. Este es el verdadero significado de la palabra que hemos visto. Judíos y gentiles tenían sus iglesias, pero yo, dijo el Señor Jesús, voy a edificar la mía, mi iglesia, mi propia asamblea, la cual estará edificada sobre mí mismo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como vimos en el video anterior. ¿No es asombroso esto? Él había sido rechazado por el pueblo al cual venía como el Mesías, aun cuando él manifestó claramente que era el Mesías prometido, como vimos en los videos anteriores. Así que él salió de la casa y se sentó junto al mar. Es allí donde él llama a salir a los judíos, fuera de la casa de Israel. Y luego a Pedro lo vemos salir de la barca. Dijimos en los videos anteriores que al sentarse junto al mar es una figura de las naciones, el mar. Y es extraño que después se suben a la barca, hay una tempestad y Pedro sale fuera de la barca ahora al mar, sobre el mar, andar sobre el mar. Esta es una figura también de cómo la iglesia, llamada tanto entre judíos y gentiles, está por sobre, encima de esto que es terrenal, la ciudadanía terrenal, figura del mar, de las naciones. Y está en un carácter celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3 y versículo 20. Luego en el capítulo 15 de Mateo, ya lo mencionamos brevemente, voy a repasarlo, vimos que luego de salir fuera de la casa, luego de ver a Pedro salir fuera de la barca, el Señor sale fuera de los límites de Judea y va a las regiones de Tiro y de Sidón. Y ahora en el capítulo 16, estando en una ciudad llamada según el nombre del rey romano y del rey judío, como ya hemos visto, él hace esta impresionante declaración. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fuera de la iglesia de los romanos, fuera de la iglesia de los judíos, para formar parte de su iglesia, su asamblea. ¡Qué maravilla es esto! Esto, en esencia, es lo que es la iglesia. Es la asamblea, la perla de gran precio que él, vendiéndolo todo, compró para sí mismo. Pero al hacer esta declaración, ahora todo cambia en el Evangelio de Mateo. Como acabo de decir, él debía vender todo para comprar su asamblea y edificarla sobre sí mismo. Pedro sería el encargado de abrir la puerta a la predicación al reino de los cielos en su fase misteriosa. Esto él lo hizo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Luego de que el Espíritu Santo había bautizado a todos los discípulos que estaban en el aposento alto en un cuerpo, en la iglesia. Luego de lo que vemos en Mateo 16-18, al hacer esta declaración de la iglesia, todo cambia. Ahora el Señor debe pasar por algo distinto. Él había dicho que para comprar la perla de gran precio, ese mercader debía vender todo lo que tenía. Así que en el versículo 21 de Mateo 16 leemos: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Versículo 21. Vemos que también lo hace en Mateo capítulo 17, versículos 22 al 23, y en Mateo 20, versículos 17 al 19. Era necesario que el Cristo padeciese y entrase en su gloria. Era necesario para que él comprase y edificase su iglesia, su asamblea, es decir, la congregación de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Así que
Actualmente los hombres que están sobre la tierra están divididos en 3 grupos. Pongan atención, lo leemos en 1 Corintios 10 y versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí vemos los 3 grupos en los cuales Dios divide la humanidad. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Esto dura hoy en la actualidad. 3 eclesias, por decirlo de alguna manera. La congregación de los judíos, la congregación de los gentiles y aquella que el Señor compró al precio de su sangre, cuyo centro es Él, el mismo Señor Jesucristo. La iglesia, la asamblea. Así que, resumiendo, ¿qué es la iglesia? No es un edificio, no es un templo, no es una denominación, no es un grupo particular de cristianos con ciertas doctrinas, no. La asamblea son todos los verdaderos cristianos que están sobre la tierra, quienes han sido llamados fuera para seguir al Señor fuera de la casa de Israel y fuera de la congregación de los gentiles. La iglesia es del cielo, pues el Señor, quien la compró, es del cielo. Y la iglesia pronto encontrará a su Señor en el aire para estar para siempre con aquel que la compró al precio de su sangre. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron este video y han estado siguiendo esta serie. Esta es una serie que no ha terminado aún. Esperamos seguir ampliando este tema más adelante. Y dar un poco de claridad, un poco de luz a esos pensamientos que a veces son tan difusos en nuestra mente con respecto a lo que es la iglesia. Es verdad que hoy en día no nos podemos congregar. Y quizás muchos piensan que, y lo he escuchado en este último tiempo, como la iglesia no es un edificio, sino que son todos los cristianos, entonces, bueno, está bien, sigamos reuniéndonos online y finalmente es lo mismo. No es lo mismo. Si bien la iglesia no es una organización, sino que es un organismo vivo, guiado por el Espíritu Santo, y por lo tanto no tiene límites humanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que debemos congregarnos como iglesia. 1 Corintios 11, 18. En un solo lugar también. 1 Corintios 14, 23. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Así que nuestra oración es que pronto podamos volver a congregarnos como asamblea y practicar estas cosas hasta que el Señor venga. Amén. El Señor viene.